según lo que vi. Buenas tardes, bendiciones. Gracias. Y también para quienes nos acompañan desde internet, bienvenidos y bienvenidas. Hoy, como decía en el grupo de la iglesia, redondeamos la sección, la sección 2 que hemos visto, ahí lo tenemos, Experimento Marcos, sección 2. Pone bloque A porque vamos a hacer un breve repaso. ¿Quién se anima a pasar y decir todo lo que dimos hasta ahora? Todos pasamos, ¿no? Todos pasamos. Bueno, vamos a ir por partes para que no sea tan complicado. Bueno, entonces vamos a ver qué vimos. Hemos visto en la sección 2 que tiene 3 partes, A, B y C, como la anterior, como la sección 1. Tiene entonces 3 partes y esas 3 partes están bien divididas, bien encajadas, porque os acordáis que Marcos había escrito como para que se aprenda de memoria, sino cada versículo en sí, que es muy difícil, no imposible, pero difícil. Lo que él pretendía era que tengamos en la memoria los episodios, los acontecimientos, ¿para ver qué? Para ver lo que Jesús hacía, lo que enseñaba, y para que podamos edificarnos, porque como bien decía el pastor Elber en la sección 1, antes no había tantas Biblias como ahora, ¿verdad? ¿Qué digo tantas? Ni siquiera había Nuevos Testamentos todavía impresos, porque Marcos lo estaba escribiendo. Y Hechos todavía, y así, es decir, que todavía no había. Entonces se necesitaba memorizar. Luego Marcos sabía que de ahí a unos años tampoco iba a ser fácil tener Biblia. 1500 años después se inventó la imprenta. 1500 años después. Gutenberg, en Alemania. Es decir, que era necesario tener la Biblia en la mente, manejarla, porque esto hacen hasta hoy día los países que están en conflicto, persecución, ¿verdad? ¿Qué hacen? Se memorizan partes de la Biblia porque está prohibido tenerla. Y si se tiene, corre el riesgo de ir a la cárcel, etcétera, etcétera. Entonces, bien, por todo eso, Marcos ideó esta estructura para ir poniendo los episodios. Bueno, ¿qué vimos en la parte A? Vimos la elección de los 12 apóstoles, pero como es muy aburrido leer una lista, vamos a ir mirando así, más dinámico. La elección de los 12 apóstoles. ¿Nos acordamos de esto cómo iba? Más o menos, ¿no? La elección de los 12 apóstoles, ahí tenemos la foto y decía que extrañamente son calcados uno al otro. Se parecen un montón. Entonces ahí tenemos los 12 nombres. De esto hicimos una dinámica a ver si nos acordábamos de los 12. Bien, pero una pregunta. ¿Para qué Jesús escogió a estas 12 personas? ¿Para qué? Para que predicaran. ¿Qué más? Teníamos para quienes tenemos buena memoria, había 4 puntitos. Había 4 puntitos que hemos dado, a ver ahí desde casa también si nos acordamos. ¿Para qué 4 cosas el Señor eligió a los discípulos? Esto lo habíamos repetido y repetido. ¿Y sabéis que a veces, sí? Sanar a los enfermos. ¿Qué más? También, porque cuando eligió y les envió, ya tenemos 3. Falta 1. No, eso más tarde. Bien, pero para que no haya ningún cortocircuito, voy a poner ya el siguiente. Era sanar, ¿verdad? Porque claro, cuando le dijo,
les dio poder para echar fuera demonios, para sanar. Bien, aquí en esto ya habíamos acabado el bloque 1 de la sección 2. Y ahí lo tenemos. Hemos acabado uno de los bloques, una de las partes del bloque A. Y en el bloque A hemos dado ahí la elección de los 12 apóstoles, luego viene la oposición. ¿Qué tipo de oposición? Religiosa, de la familia. Se aburría mucho esta gente, ¿eh? ¿Os acordáis que decíamos que cuando Jesús iba a un lugar le seguían solo para criticarle? O sea, sí, realmente se aburría mucho. Y luego tenemos que habíamos pensado, es que claro, también, digamos, tenía su parte de razón de enojarse porque parecía un poco provocativo todo lo que Jesús hacía en contra de sus costumbres. Y, por ejemplo, la analogía de los 40 días que él estuvo en el desierto con los 40 años, las 12 tribus, entonces estaban como que un poco cabreadillos, ¿verdad? Por decir de alguna manera, enojados. Y luego tenemos la oposición de la familia que hemos visto, que se preocupaban, sí, pero eso es de los líderes de la familia y los líderes religiosos. Ahí tenemos solo de los líderes religiosos. Luego, analizamos un poquito sobre la oposición de los líderes religiosos. Y dijimos que fueron desde Jerusalén, hemos visto que había unos kilómetros y luego él explicaba, Jesús, qué significaba ese demonio que era atado, ¿no? Bien, vamos a la oposición de la familia, luego tenemos un pensamiento también ahí, su familia no comprendía aún la magnitud de la misión de Jesús y pensaron que estaba fuera de sí. Luego, para que no nos perdamos, vamos a ver, para que no nos perdamos, hemos acabado el bloque A y vamos al bloque B. Y esta es nuestro mapa, ¿verdad? Nuestra hoja de ruta para no perdernos. Hemos visto el bloque B, que hay 4 parábolas. Primeramente, las 4 parábolas. ¿Cuál de las parábolas te gustó más, Clara? La del sembrador. ¿Por qué? Uh-huh. Siempre llevar la palabra, sí. ¿Y a ti, Caterina? De mostaza, ¿por qué? Mm. Mm. Amén. Qué bonito. De cada una aprendemos, ¿no? Y ahí vemos los distintos, las circunstancias, los tipos de corazones, el sembrador hemos visto, y ahí vemos la parábola de la lámpara, del crecimiento de la semilla de mostaza, y luego de la semilla de mostaza viene ya nuestro recuento de las parábolas que hemos visto. Y luego ya venían los milagros. Lisi, ¿qué milagro te llegó más o te gustó más de los que están ahí?
¿Por qué? Mm, mm. Amén. Creo que esa observación que hizo apóstoles, discípulos, son los 12 apóstoles, los 12 discípulos. En ese momento eran discípulos solo, ¿verdad? Porque estaban aprendiendo. Luego fueron enviados, digo yo, pero siempre es sinónimo para nosotros, discípulos y apóstoles. Es igual que lo mismo que igual. Pero bueno, sí que en ese momento estaban. ¿Y Caterine, la mamá de Salo? Sí. Sí, sí, sí. Mm, sí. Una leprosa. Sí, qué bonito, sí, porque en realidad fue un milagro en toda su vida, ¿verdad? No solo en su cuerpo, porque como dices, no podía abrazar a sus hijos, a su familia, y fue un milagro maravilloso. Todos los milagros que el Señor hace en nuestra vida tienen huella, marcan, pero hay algunos que realmente son mucho más, abarcan más sectores de nuestra vida. Eso es verdad. Bien, entonces Jesús calma la tempestad y ahí vemos que hemos visto 4 parábolas, un milagro hasta el momento. Luego vimos Jesús echa fuera legión. ¿Qué os pareció este milagro? La hermana aquí, ¿tu nombre, si me dices? Nora. Nora, ¿tú estuviste aquel día de la legión que hablamos? ¿Y ya la conocías? ¿Conocías esta historia, este milagro? Sí. ¿Y qué te pareció? ¿Qué es lo que más te enseña? Hasta los demonios. Fue vencida. La liberación. Amén, amén, sí. Es impresionante. Y a mí también me llamó mucho la atención que Jesús le dice, ve y cuenta a todo el mundo. ¿A que sí? Que fue la primera vez que leemos en el relato de Marcos que él dice eso, ve y cuenta a todo el mundo. Y hemos explicado por qué, ¿verdad? Porque era el pueblo de los gentiles, digamos, Decápolis, ciudades gentiles, y estaban realmente, digamos que la palabra del Señor vino para los gentiles. ¿Que muchos judíos se convirtieron? ¿Muchos israelitas? Sí, también. Pero en una de las profecías dice, ¿no?, que da a los gentiles, que ahora no me acuerdo bien cómo era el versículo, y para no meterme en sarao no lo voy a decir, lo dejo ahí. Ahí está la historia. A ver,
Leticia, ¿tú te animas a contarnos lo que se ven bien los dibujitos? La historia del Gadareno. ¿Qué pasó? Alto, así te escuchan desde casa también. Ah, estás pila ahí hoy. Estás con poca pila. Ah, vale, bueno. Ah, sí. Se lanzaron por un barranco, ¿verdad? Mm. Y ahí está la imagen en la esquinita, la que más me gustó. Seguramente que a todos nos gustó aquí, ¿no? Que es Jesús hablando ya con el hombre que está libre. Qué bonito, conversando. Y antes no podía. Es que en cada milagro podemos ver reflejado un poco del milagro que hizo en nuestras vidas, ¿a que sí? Antes no sabíamos de Dios o escuchábamos de lejos, dicen que hay un Dios, o si no, siempre decimos, sí, yo creo en Dios. ¿Has orado alguna vez? No, pero yo creo en Dios. ¿Has leído alguna vez la Biblia? Tampoco. Y así éramos cada uno de nosotros, ¿verdad? Lejos, un Dios lejano. Pero ahora podemos sentarnos y conversar con Él, orar, contarle cosas, sentir cómo nos consuela. A veces el mundo o las personas o alrededor nos hacen daño, pero a veces nosotros mismos, nosotras mismas nos hacemos daño con nuestra actitud, con nuestro pensamiento, nos hacemos daño. Y de eso también el Señor nos libera. Si algo me pone mal, no puede ser de Dios. ¿A qué no? Si hay algo que me está atormentando, no puede ser de Dios. Hay que orar y decirle, Señor, ¿qué es esto? Si es algo que tengo que solucionar con alguien, me acerco y lo hablo. No, que me da vergüenza. Pasa vergüenza un rato solo. De verdad. Esto yo siempre le decía a mis hijos en el contexto de colegio. No entendí algo. ¿Y por qué no preguntaste? Me da vergüenza. Vas a pasar vergüenza un rato. Y si no preguntas o no haces o no te enfrentas a la situación, vas a pasar vergüenza toda la vida. ¿Qué es preferible? Un ratito. Y no siempre un rato. Uy, qué apuro me da hablar con la hermana. Mira, ya me he olvidado tu nombre ya otra vez. Has dicho Luz. No, la hermana que está enfrente. Nora. Ah, Nora. ¿Ves? Sí, Clara, yo me acuerdo porque aparte de que dijo que es la tocaya de Clarita. Yo no era así antes, ¿eh? Yo antes tenía una memoria increíble. No me olvidaba de los nombres, ni de los cumpleaños. Nora. No. Ahí me Bien, entonces, decíamos que es bueno enfrentar las cosas, lo que sea. Y más todavía si vamos con el Señor. Señor, yo quiero resolver esta situación de una vez por todas. Y ahí vamos al frente. Entonces, estábamos resumiendo la historia y luego ahí vemos que la gente le dice, no, vete, le daba miedo. Lo que vieron es que era de otro mundo. Y cuando uno no conoce a Dios y ve cosas grandes, ¿qué piensa? Igual que pensaban los fariseos, demonio tiene. Es famoso que uno ve algo y dice, pero qué brujería es esa, dice, ¿verdad? Hasta por la tecnología, madre mía, cada cosa que hacen. Y uno dice, pero qué brujería es esa. Bien, entonces ahí le dicen que se vaya y le pide, cuando está arrodillado, le dice, déjame acompañarte.
déjame ir contigo. Pero él le dijo, ve y cuenta a los demás. Es bonito también, porque el Señor nunca le habrá dejado solo, seguro. Iba Jesús con él en su corazón. Bueno, ahí tenemos otro milagro, la resurrección de Jairo, y hay la mujer del flujo de sangre que había comentado Caterine. A ver, vale. Y ahí habíamos comentado que le tocó y se sanó, pero en ese interín, ¿qué pasó? Sí, pero le tocó el manto y todo eso. ¿Y quién estaba antes en la cola para recibir el milagro? Jairo. Y mientras sanaba a la mujer, ¿qué pasó? Se murió ya su hija, llegó tarde, ¿verdad? ¿Y él qué les dijo? Que no estaba, que estaba durmiendo. Marcos 30, espera, es este y el siguiente, ahí está, que no, que estaba durmiendo y la levantó a la niña y la niña tenía hambre. ¿Verdad que es el síntoma de que se sanan? Cualquiera, los mayores, ya te da hambre. Es que ya está sano, dicen, porque a mí siempre me da al contrario. Cuando estoy malita, como. Y si estoy preocupada, como, engordo. En serio, yo si estoy mal, me engripo solo y no paro de comer. No, me da más que lo normal. Y yo creo que es una defensa del cuerpo también, ¿verdad? Como soy tan delgadita. Y si dejara de comer, pues no me sanaría. Entonces, pero generalmente la gente normal, cuando tiene hambre... ¿Quién? Ah, sí, eso porque... Ese problema es de las tiroides también. Pero bueno, hablando de enfermedades, tampoco está mal que hablemos de eso, ¿no? Para que no digan, uy, se va por las ramas. Como si fuese macaco, mono, ¿verdad? Por las ramas va. Bien, pero hay algo muy importante en todo lo que hemos visto hasta ahora de Marcos. Hemos visto parábolas, hemos visto milagros y esos milagros tenían un porqué, un motivo. Eso vimos el miércoles pasado, así que está fresquito en la mente. No sé si estaba Daniel el miércoles pasado. No estabas, ¿no? No, o al fin, al último. Entonces, cada milagro tenía un propósito. A ver si en nuestro engranaje ahí mental hacemos trabajar. ¿Cuáles eran esos propósitos? Uno de los 4. Bueno, yo pienso que para, por ejemplo, los que no creían, al ver esos milagros, porque tenía que creer, pues, que había un Dios que todo lo podía. Pues. Sí. Yo pienso eso. Sí, también. Sí. Pero es que demostraba, ¿verdad? Exacto. Le has hecho una foto, ¿verdad? Ah, qué sabia. Muy bien. Entonces, el milagro de Jesús calma la tempestad era para demostrar su poder en la naturaleza. Otro más. Sobre la muerte. ¿Quiénes no habéis hecho foto? Pues hacerla ahora. Porque es muy importante saber, porque hemos dicho durante todos estos días de estudio y también de la sección 1 con el pastor Elber, que todo tenía un propósito. Marcos encajaba cada historia y ¿os acordáis que la última parábola de la semilla de mostaza enlazaba con el milagro de Jesús calma la tempestad? Porque era como una prueba para ver si aprendieron la lección.
Es increíble. ¿Os acordáis cuando Elías, que había hecho tantas proezas? Uno piensa, ese hombre seguramente la fe la tenía por las nubes, ¿verdad? Y le vino la prueba. ¿Cómo es que se llamaba la persona que le perseguía? Que no me acuerdo, realmente no es una prueba para vosotros. Jezabel. Era Jezabel. Le perseguía y él se asustó tanto que como un niño tuvo miedo y se fue corriendo y se escondió en una cueva. Y uno dice, pero si a mí me pasa eso, yo voy a enfrentar a 1000 Jezabel. Pero luego te pasa una tontería y estás por los suelos. Estoy por los suelos. ¿Os acordáis que el pastor que vino, no me acuerdo cuándo, no el último domingo, domingos anteriores dijo, hay días que amanecemos que nos comemos el mundo y otros días el mundo nos come, nos sentimos devorados por las circunstancias. Y yo siempre me acuerdo en estos días y en mi blog de notas cuando estoy por las nubes, digo, hoy me como el mundo. Y anoto la fecha. Y si estoy un poquito mal, hoy me devoran las circunstancias. No sé, es como un diario para ver, para que seamos conscientes que no podemos confiar solamente en mi estado de ánimo, en cómo yo he amanecido. No puedo, porque es traicionero, ¿verdad? Si yo voy a basar mi fe en cómo amanezco cada día, me voy a ir al tacho. Mi fe tiene que estar en Jesucristo Todopoderoso porque Él no cambia, Él no varía. Su poder es siempre igual. Muchas veces también cuando yo amanezco así, que el mundo me devora, o sea, las preocupaciones, digo, acuérdate siempre que cuando está nublado no es que el sol no está. Cuando está nublado el sol está en el mismo lugar. Sí, está. Solamente que le está tapando las nubes. Pero hay un sol radiante allá donde siempre, donde todos los días. Solamente que hay días que son tan grises que parece casi de noche, de tardecita. ¿El sol se cayó de su lugar? No, está allí. Pensemos en esa comparación de la naturaleza. Por supuesto, Dios es mucho más, que creó todo. Miles y millones de soles existen, no es el único sol que existe. Sabemos que hay soles a punta pala, porque hay nuestro universo, hay otros universos y otros y otros, y te cansas de contar. Entonces, ese Dios que hizo todos esos universos no deja nunca de estar poderoso cada día. Amén. Pero Jesús hizo todas estas cosas y ya no tuvo oposición de nadie. ¿Será? Sorpresa. Seguía la oposición. Sorpresa. Después de todos esos milagros, seguía la oposición. Y vamos a leer lo que dice. El bloque C. Ahora comenzamos el bloque C. En Marcos 6, 1, 6. Salió Jesús de allí y vino a su tierra. Y le seguían sus discípulos, y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene todas estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra,
sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Increíble, ¿verdad? Seguía la oposición, a pesar de todo lo que habían visto. Esto, como habíamos dicho en otras ocasiones, nos enseña que oposición siempre va a haber. Hasta que venga Cristo y nos lleve, o hasta que vayamos nosotros con Él, va a haber oposición. Tú no te preocupes. Sigue adelante. La oposición hay por todas partes, pero tú a lo tuyo. Ese es el bloque C, ahí empieza y ahí termina. Aquí tenemos, para cerrar, la sección 2 que hemos visto tiene dos temas principales. Es el poder, o sea, es un tema central que es el poder, pero ¿el poder de qué? El poder de la palabra y el poder de Jesucristo. El poder de la palabra vimos en las parábolas, ¿a que sí? Y el poder de Jesucristo vimos en los milagros. El poder de Jesucristo vimos también con los apóstoles, porque les mandó a predicar, a echar fuera demonios. Es decir, que esta sección 2 y todos los apartados que ya conocemos de memoria en A, B y C es para demostrar el poder de la palabra de Dios y el poder de Jesucristo. Y ahí abajo pone, ¿qué pone? Fin del apartado 2. Muchas gracias por tu participación. Bendiciones. Y que el Señor añada sabiduría cada día sobre su iglesia, sobre nosotros nosotras estamos aquí. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias al Señor por estas lecciones. Yo he aprendido mucho en esta sección. ¿Alguien más aprendió? Algunas cosas, ¿verdad? Hemos aprendido mucho porque la palabra de Dios es un tesoro que constantemente sacamos riquezas. Bendito Dios, muchísimas gracias, Señor, te damos porque hemos aprendido en esta sección 2 sobre tu poder. Hemos aprendido, Señor, el poder de la palabra, el poder que está en tu palabra, Señor. Con la parábola del sembrador, con las parábolas que hemos visto, con la semilla de mostaza, con todas estas parábolas y el poder que tiene, Señor, sobre la naturaleza, sobre los demonios, sobre la enfermedad, sobre la muerte. Cada uno de los milagros que hemos visto demuestran tu poder sobre estas cosas, sobre estas circunstancias, Señor. Gracias. Gracias, gracias, gracias por este tiempo precioso que hemos compartido y prepara nuestros corazones para la sección 3 que tendremos con el pastor Elber. Prepara nuestros corazones y que sigamos así pendientes de ti, Señor, cada momento. Bendice también a quienes están en sus hogares siguiendo con nosotros el estudio. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.